Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Biblia en Mano. Vamos a estar hoy con un lindo tema y es de fe, pero vamos a tratarlo en una forma diferente, ¿verdad? Pero el título, sí, el que cree en mí, ese es el título. Vamos a ir viendo a través de la vida de Jesucristo, a través de su caminar, cómo llegaremos a este creer en mí. Vamos a orar, dale gracias al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por este rato que vamos a tener, este tiempo, Señor, de edificación para todos, que seas tú guiándonos a toda verdad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar entonces en Isaías 9. Vamos a ir ahí, Isaías 9 del 1 al 2, y nos dice la palabra, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez, livianamente, pero ya les voy a contar cómo es livianamente, la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Aquí nos está diciendo Isaías, o sea, el Señor a través de Isaías, que no habrá siempre oscuridad para esta zona, para esta región, que ahora ya no se llama así, en los tiempos que es, digamos, bueno, no los actuales ni los tiempos de Jesús, pero se sabía que esta era la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero es la región del norte, así se le llama, era el reino del norte, y tenemos aquí una manera poética, ¿verdad? También de describirnos, en lugar de decir el reino del norte, nos dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente, o sea, fue toda una invasión, vino a Siria, el imperio asirio, se llevó a los cautivos y se quedó, unas personas de Asiria se quedaron ahí, contaminaron todo, vino el paganismo más fuerte y estaban bajo el dominio asirio. No llegaron hasta el Jerusalén, no llegaron a Judá. Entonces tenemos que aquí el Señor dijo, livianamente tocaron la primera vez esta tierra. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. O sea, habrá algo, ¿verdad? Va a llegar a esta tierra, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, va a llegar la luz a Galilea de los gentiles. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está diciendo pasado, pero va a ser un futuro, va a ser una profecía que va a ocurrir y que Isaías lo está diciendo y no sabe cuándo va a ser, no sabe cómo va a ser, pero es una esperanza en cierta forma, no para los que están viviendo esto, sino para los descendientes, en algún momento de la historia tendrán esto. Entonces esto es una profecía que cuando se cumpla uno puede tener fe y decir, bueno, el Señor lo dijo. Aquí se está cumpliendo la profecía. Vamos a ver cuándo se cumple la profecía. En Mateo 3, del 1 al 3, nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estamos hablando cerca de Jerusalén, por ahí. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. O sea, este es él, Juan el Bautista. Él dice, yo soy aquel que habló ya Isaías. Fíjense, vuelve a tomar Isaías, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo cómo Isaías profetizó muchas de las cosas que vemos, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo cuando llega a la tierra. Y entonces dice, yo soy aquel que profetizó el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. O sea, él estaba diciendo, yo soy el que estoy preparando camino al Señor y enderezando las sendas para que Él venga. O sea, yo soy aquella persona de la cual se hablaba, esa voz que clama en el desierto. Entonces vemos aquí también una profecía que se cumplió y esto estaba en Isaías 40. Le voy a leer cómo estaba en Isaías 40 para que ustedes vean cómo las personas, los siervos de Dios toman, ¿verdad? Las profecías, no se las saben de memoria, las conocen y las dicen con sus palabras. Pero Isaías 40 decía en el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén
ahora está hablando Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, ya sufrió suficiente, ya reconocemos esto, ¿verdad? Dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este versículo lo tomé y agregué un poquito, ¿verdad? El 5, para que veamos qué es lo que se entendía cuando uno leía Isaías 40, mínimo del 1 al 5, ya tenemos aquí algo que se dice aquí, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Qué verá? La gloria de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha dicho, lo ha hablado. Entonces cuando viene Juan y empieza el reino de los cielos, se ha acercado y toma Isaías 40 y toma Isaías 9 por allá que vemos, o sea, las personas que estaban en ese tiempo podían interpretar de una vez lo que había dicho el profeta, que se estaba cumpliendo la palabra, pero muy pocos lo entendieron. ¿Por qué? El religioso no lo va a entender, el mentiroso no lo va a entender, el que es una persona que nada más está en su servicio, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos, y que no le importaba nada, sino simplemente estar, ¿verdad?, en primeras filas, esos difícilmente van a entender. ¿Por qué? Porque no están queriendo aprender, porque ya creen que saben todo y no pueden entender lo que no han pensado siquiera. Si seguimos hablando aquí en Mateo 4, 12 al 17, ya nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Él estaba al sur, ¿verdad? Él estaba en Jerusalén, estaba en la región de abajo, estaba dejando Nazaret, bueno, ahora ya estaba en Nazaret, ahora se fue y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. No hacía necesidad de que Mateo nos dijera la región de Zabulón y Neftalí, pero él sí entendía, o sea, ya él entendió cuando escribe que esta era la profecía cumplida de lo que había dicho allá en Isaías. Porque ahora ya no tendría que decir la región de Zabulón y Neftalí simplemente habitó en Capernaum y sigamos. No, pero él quiso recalcar que esta profecía se estaba cumpliendo. Y nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos cómo Mateo va describiendo, ¿verdad?, la profecía que se está cumpliendo, Isaías 9, y lo dice aquí. Entonces, cuando Jesús escuchó que estaba preso, se fue al norte, se fue a la tierra de los gentiles, a predicarle a los gentiles. Es que el asunto, ¿se acuerdan cuando estaba la samaritana? Que ella le decía, pero ¿cómo tú me vas a pedir a mí agua si tú eres judío y yo soy una samaritana de acá y no nos entendemos? O sea, los judíos detestaban a la región del norte porque ellos decían, habían sido parte de lo que era el reino, ¿verdad?, de Israel, pero ahora ya habían sido contaminados y no son verdaderos judíos. Para ellos no eran verdaderos judíos. Y ver que Jesús se va a esta parte, a esta zona, cumpliendo la profecía y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No se lo está diciendo a los del Jerusalén, o sea, no, vino a decírselo aquí, a tierra de gentiles, a Galilea. Por eso es muy importante que entendamos, ¿verdad?, la historia para saber, ¿y esto qué significa? La tierra del norte y la tierra del sur y el reino y cuándo se dividió y todo esto, porque aquí ya nos está diciendo, los del norte tenían un consuelo y una esperanza cuando hablaba Isaías, ¿verdad?,
diciendo en el 9 que había el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció a ellos. Les dice, no habrá más oscuridad para la que está en angustia. O sea, esto era una promesa para ese reino del norte, pero no le dice reino del norte, dice para esta Galilea, ¿verdad? La tierra de los gentiles. Viendo ya esta parte, ahora me voy a dedicar al Evangelio de Juan, para que ustedes vean cómo, ¿verdad? Este es como decir el fundamento, la introducción. Ya están cumpliéndose las profecías. Ahora vamos a ver qué dice Juan sobre Jesús. Y desde que usted abre el Evangelio de Juan, nos dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Si estamos hablando del Verbo, uno dice la palabra, lo que hizo. Aquí dice, este era en el principio con Dios y era Dios. El Verbo hecho carne. Ojo, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, si Dios es el Verbo y por Él fueron hechas todas las cosas y Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios creador, Dios el Verbo. No hay dos dioses, es uno solo. Fíjense en la forma que quiere expresarlo el Señor en forma espiritual para que veamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, cómo Él se trata de llegar a los hombres a través de diferentes maneras. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí vemos la referencia de la luz ha venido a la tierra. La luz vino a la tierra, el Verbo hecho carne. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, ahora vemos, ¿verdad? Está hablando de Juan el Bautista. Juan el apóstol, el que hizo el Evangelio, nos habla de otro Juan, Johanán, ¿verdad? Todos ellos se llamaban Johanán, nosotros los conocemos por Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Vemos unas profecías, se cumple la profecía. Juan viene, abre el camino y empieza a predicar. Juan, apóstol, dice, Juan el Bautista estaba dando testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿verdad? A través de él, que pudieran creer en lo que estaba sucediendo en la luz. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Qué más quieren saber? Por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, esto lo confunde mucha gente y dicen, a los suyos vino. Sí, a los suyos vino, pero esto no es lo que dice aquí. A lo suyo, a lo que él tenía que hacer, al propósito de Dios, cuando él viene a la tierra, a lo suyo, a ese propósito vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. A los que creen en su nombre. ¿En el nombre qué significa? En el nombre de Él, en su persona, en su naturaleza, en su palabra, en lo que Él es, en su naturaleza. Él es Dios. Y le quieren quitar la divinidad diciendo, simplemente fue el Mesías, simplemente un profeta, simplemente, ¿verdad? Pero fíjense en el Evangelio, tanto de Mateo como de Juan, Marcos, Lucas, cualquiera, nos están hablando de la divinidad de Jesucristo. Y quisiera, ¿verdad?, una vez más, reiterar y volver a presentar a Jesús como Dios para que no haya confusión. Mira que nadie te engañe. Entonces dice aquí, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales,
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hago un paréntesis por aquellas personas que están siempre escuchando todo tipo de prédica y que se confunden muchas veces porque están creyendo a uno que tiene más barba, al otro que se viste de judío, al otro que dice que así son las cosas, ¿verdad? Entonces, están algunas personas, bueno, una persona con sus grupos y sus seguidores, ¿verdad? Están diciendo que nosotros nacemos de nuevo cuando el Señor venga y nos lleve, el traslado, el que nos lleve. O sea que ahora no nacemos de nuevo, sino que el nuevo nacimiento es después, cuando Él nos lleva y nacemos, porque, pero fíjense esto, fíjense, para que tengamos argumentos para razonar. Aquí nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Perfecto, no es porque nacemos otra vez. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, cuando nacemos de nuevo, es por la voluntad de Dios, por su gracia, por el nuevo nacimiento, porque nosotros nacemos y empezamos a formarnos. Y después nos dicen, cuando Pablo nos dice, despójate del viejo yo, es porque hay un nuevo yo. Entonces sí tenemos un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros seamos trasladados o raptados, como dicen algunos, o llevados en esto que nos van a llevar, ¿verdad? Que vamos, dice que el Señor nos va a despertar. No dice que vamos a nacer de nuevo. No lo dice. No es que nacemos de nuevo cuando, no estamos naciendo. Estamos siendo trasladados, estamos siendo despertados de la muerte y nos darán un cuerpo diferente, glorificado, todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Pero no es cierto lo que están predicando y hay unas cosas que son ciertas, sí, pero hay otras que no son ciertas. Entonces tengamos en cuenta, ahora aproveché para traer ¿verdad? Este comentario por aquellos de que estén escuchando tantas enseñanzas que han querido cambiar el evangelio, las cartas, todo lo están queriendo cambiar para modernizarse y actualizarse. Así no es. Juan 3, vamos a ir ahora, ¿verdad? Con Juan 3, estamos siguiendo Juan 1, ya hicimos, ahora Juan 3, caminando en el relato. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Aquí está el nuevo nacimiento. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie hace lo que tú haces, ¿verdad? Las señales, si no está Dios con él. Pero habían otras personas que podían hacer, ¿verdad? Grandes señales, o sea, los milagros de Dios a través de ellos. Entonces eso no era tan importante las señales, pero sí habían señales de que Dios estaba con él para sanar, para hacer, sacar demonios. Y le dice en el versículo 3, Jesús le dijo, de cierto, pon atención, te lo estoy diciendo 2 veces, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Están diciendo que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Y dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, la palabra de agua, la limpieza, la pureza, o sea, tienes que estar limpio para poder estar purificado, en aquel momento se decía así, agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No está diciendo el reino de Dios en los cielos, está diciendo en el reino de Dios que se ha acercado a la tierra, que se ha acercado a los hombres. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué están haciendo entonces? Una nueva vida, una nueva criatura, una criatura espiritual que tiene que ir haciéndose, ¿verdad? Renovando su mente, tiene que ir restaurando sus pensamientos, tiene que ir haciendo lo que luego nos dice Efesios 4, 22, 23 y 24. Sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos con Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. En el último día de la gran fiesta, del gran día de la fiesta, estamos hablando de una fiesta. Ya sabemos que cuando decía la fiesta, la gran fiesta, era en el tiempo que estamos viviendo ahora, septiembre, octubre, en el tiempo del séptimo mes. Estamos hablando ya del último día, podía haber sido, el último día era el octavo día, que es el día también, se terminaba en el séptimo día, un periodo, ¿verdad? Del 15 al 21, y ahora el 22 se terminaba en el último y gran día de la fiesta, de lo que son el Sucot, las cabañas. Jesús se puso de pie y alzó su voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el mismo Juan explica en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Está dando totalmente una enseñanza, esta es la doctrina, ¿verdad? El que cree en mí, así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nos explica, los que creyesen en él habían de recibir al Espíritu. O sea, para que nadie se confunda, yo se los voy a explicar de una vez, dice Juan. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces todavía, pero ya lo anunció, pero todavía no había sucedido. Y entonces, cuando él habla y explica, Juan inmediatamente dice, esto es el Espíritu Santo que va a venir a los que creen en él. Siguiendo las lecturas, ¿verdad? En Juan, nos encontramos en Juan 11:23 que dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le está diciendo a Marta y le dice Marta, ¿se acuerdan, verdad? Las hermanas Marta, María y Lázaro. Y dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Había un grupo de judíos que creían en la resurrección de los muertos. Había otro grupo que no consideraba eso. Pero Marta le dijo, sí, yo sé, yo creo. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no es cuestión de creer así simplemente, es que yo soy la resurrección. Si tú crees en mí, crees en la resurrección y aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, quiere decir que vamos a dormir. Vean cuántas cosas se pueden traducir, ¿verdad? Con lo que ya sabemos que viene en otro evangelio o más adelante o lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo él a Marta, a una mujer? ¿Para qué quiere que las mujeres aprendan si no van a poder después comunicarlo, predicarlo o decirlo? Pero bueno, aquí le está enseñando a Marta y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, usted y yo, no morirá eternamente. No hay una muerte segunda para los que creen en Cristo Jesús. ¿Crees esto? Él le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eso es exactamente lo que hay que creer. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tú eres el Mesías, el que han anunciado. Tú cumples las profecías. Tú eres. Tú eres. Y siguiendo leyendo, ¿verdad? Siguiendo aquí, bueno, les traigo uno chiquitito que es 6:47 de Juan, donde él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero no lo iba a mencionar, pero bueno. Juan 12:44 al 48 nos dice aquí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Qué importante, ¿verdad? Es todo lo que el Señor nos fue explicando del que cree en Él. ¿Qué va a suceder cuando yo creo en Jesucristo?
Bueno, todo lo que estoy leyendo aquí. El que cree en mí, no es que solamente, es que recuerden que la palabra hay que, ¿verdad?, acomodarla. El que cree en mí, no cree en mí. ¿Cómo que no cree en mí? Está contradiciéndose. No, es una manera de decir, no solo cree en mí, sino en el que me envió. O sea, si usted está creyendo en Jesucristo, está creyendo, primeramente, está creyéndole a Dios. Y el que me ve al que me envió. El que veía en ese momento a Jesucristo, veía a Dios en la tierra. Usted no puede ver a Dios en su gloria hasta que no muera y resucite. Pero aquí dice que sí lo podían ver porque ese era Dios. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, Juan lo había hablado en el primer capítulo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese qué sencillo, ¿verdad? Jesús no vino a juzgar ahora en vida. Él viene a salvar al mundo. Pero hay una palabra que ha quedado y esa es la que juzgará al mundo en el día postrero. Quisiera terminar con este otro pasaje de Juan. Está en 8:51 y dice: de cierto, os digo. Cada vez que él decía de cierto, pongan atención. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fíjense que yo saqué solamente algunos versículos para poder llegar a hacer una media hora no más, pero usted podrá encontrar todo el conjunto de lo que son los fundamentos del cristianismo, la fe en Jesucristo, la fe en que Él es Dios, la fe en que Él nos puede salvar de pecados, la fe en que Él es el enviado que ya estaba atrás, ¿verdad?, en las profecías. No se deje engañar de que Él es simplemente un profeta o de que Él es simplemente un Mesías. El Mesías. Él es Dios en la tierra, Emmanuel, Dios en la tierra. No deje que nadie lo engañe, no se confunda. No escuche voces ajenas, porque si usted no tiene los fundamentos ya de la palabra, probablemente cualquier versículo que saquen fuera de contexto, cualquier cosa lo puede a usted alejar del verdadero evangelio. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Yo y mi Padre uno somos. Y la palabra es una. Y Dios es uno. Y si usted quiere empezar a caminar una vida recta, tiene que guardar su palabra. Para que, dice aquí, nunca vea muerte. Vamos a dormir y despertar. Espero que haya sido de mucha edificación. Y si hay alguna persona que no ha nacido de nuevo y quiere aprovechar el tiempo en este momento y decirle al Señor que la perdone y que bueno, que usted se arrepiente, yo le ayudo si quiere con una oración, que es la oración del arrepentimiento, en la cual podemos, ¿verdad?, decirle: Dios mío, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz, porque ahora sí puedo creer en el perdón de pecado a través de la sangre de Cristo Jesús. Lávame, Señor, lávame, límpiame, para que yo pueda recibir tu Santo Espíritu, esa nueva criatura que se va a formar en mí, para aprender a caminar, a respetarte, Señor, a honrarte y ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Yo quiero, Señor, ahora que soy hijo tuyo, disciplinarme, ser discípulo, también llegar a ser un amigo tuyo. Padre Santo, te doy las gracias por este milagro que estás realizando en mi vida y desde este día te voy a buscar con todo mi corazón para amarte, honrarte, servirte y adorarte como nunca antes lo he hecho. Que Dios me los bendiga y espero que ustedes puedan aprovechar esta enseñanza y que puedan, pues,
disfrutarla y pasársela a otras personas que tal vez no tienen el conocimiento que usted tiene. Que Dios me los bendiga.